Romanos capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Pagad a todos los que debéis, a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Finalizando el capítulo 13, tenemos aquí entonces desde versículo 11 en adelante una motivación que el apóstol coloca para que nosotros tengamos en cuenta para cumplir con nuestros deberes. Como ya sabemos de toda esta semana que hemos estado exponiendo desde el capítulo 12, básicamente el apóstol Pablo, ha estado describiéndonos los deberes que tenemos como personas individualmente con respecto a nuestros dones dentro de la iglesia, con respecto a nuestros familiares más cercanos, con respecto a todas nuestras relaciones interpersonales. Eso lo ha estado diciendo por todo el capítulo 12. En el capítulo 13 comenzó a decirnos nuestros deberes civiles, cómo debemos comportarnos con la autoridad civil y cómo debemos hacer para cumplir todas estas cosas que, si bien es cierto somos honestos, los deberes que se nos han impuesto acá resultan contra naturaleza y resultan a veces ciertamente difíciles de acatar. Pablo nos ha dicho, por ejemplo, que amemos a nuestros enemigos. Es una cosa que no inventó el apóstol Pablo, porque el Señor Jesucristo enseñó eso. Pablo nos ha dicho que cuando recibamos la ofensa de alguien cercano, no nos venguemos, que no paguemos mal por mal, que más bien ayudemos, que amemos, que seamos unánimes. Pablo nos ha dicho también que en respecto a eso, con la autoridad civil, eso lo estuvimos viendo las semanas pasadas, deberíamos respetarlas y honrarlas. Pablo nos ha dicho entonces también que el impuesto, aquellas cosas que le debemos a la autoridad civil, debemos pagarlo sin reserva. Y de verdad, si nos ponemos a ver cada una de las deberes que él ha puesto en este momento y aquellas cosas las cuales, si creemos el evangelio expuesto durante los primeros 11 capítulos, son las cosas que un cristiano que ha entendido el evangelio, que ha sido alcanzado por este evangelio, él debe cumplir y llevar a cabo. Eso no significa que nos sorprenda y que, oye, es difícil. Pero entonces Pablo pone una motivación fundamental para que nosotros nos sintamos capacitados para el cumplimiento de este deber. Y lo que leemos a partir de versículo 11 de estos deberes, es que tenemos que tener en cuenta la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento principal, el motor impulsor, la razón más profunda que tiene un cristiano para hacer lo que tiene que hacer. Note, interesante, que con respecto a estar conscientes, con estar a la expectativa de que Cristo puede regresar en el día de hoy, no significa que al cristiano deba aislarse de la sociedad donde está, sino que más bien está capacitado para involucrarse adecuadamente dentro de la sociedad donde vive. No es una separación mística y monástica
donde nos vamos a un lugar donde no tengamos ningún tipo de contacto con los impíos, porque nos van a contaminar y eso da mucho asco, sino más bien el Señor nos está equipando y el motor impulsor para el cumplimiento de estos deberes es que los cristianos tienen que tener bien fresco en su mente que Cristo retornará. Y allí entonces podemos ver que lo que dice el versículo 11, y esto, o sea, todo lo que les he dicho, desde las relaciones interpersonales, el trato a nuestros enemigos, el trato entre unos a otros, e inclusive esa obediencia civil que le debemos a la autoridad civil, siendo que ésta no se comporte justamente, nosotros podemos alcanzar y tenemos los recursos suficientes para soportar las cosas que estaremos viviendo siempre y cuando tengamos a la segunda venida de Cristo presente. Eso es lo que tenemos que tener. No otra motivación, no es otro interés. Ciertamente hay otros intereses o hay otro tipo de ganancias de tener una vida en paz. Hay cierta tranquilidad y beneficio que se obtiene de estar en paz con los vecinos, por ejemplo, donde uno vive. Hay un beneficio práctico. Bueno, buenos días, perdonar una cosa que hayan hecho, tolerar a veces las cosas que no nos gustan. Hay un beneficio práctico con respecto a eso. Y muchas veces se toma, básicamente, esta es una de las razones que se le dice a la gente por la cual deben tener buenas relaciones con su entorno, porque a la final te haces daño tú mismo. Entonces, el comportamiento y el cuidado que tú debes tener con tus semejantes, debes tener cuidado porque a la final tú estás preocupado por ti mismo. Y así, mientras tú hagas tus deberes, tú te estás amando a ti mismo. Entonces, ¿qué más quieres, chico? Ámate a ti mismo y cumple tus deberes. Esa no es la motivación del apóstol Pablo. La motivación es porque Cristo viene. Ahora, antes de abordar ese punto, que era lo que yo iba a hacer, entre los deberes que se nos ha estado numerando, hay uno en particular que ha generado muchísima confusión, precisamente por las frases que dice el versículo 7, la primera frase y la primera frase del versículo 8. Dice la frase, esta es la que quisiera primero abordar antes de volver a hablar de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 7, la primera frase, pagad a todos lo que debéis, ¿verdad? Y luego en el versículo 8 comienza también con la frase, no debáis a nadie nada. Son dos frases categóricas e importantes de tener en cuenta. Tomando en cuenta estas dos frases, hay la enseñanza y la actitud o la posición de que está prohibido a los cristianos tener cualquier tipo de deuda. Ya que aquí se dice que no debemos deberle nada a nadie. Hay personas, yo he conocido inclusive personas que en pleno siglo XXI viven teniendo la posibilidad sin tarjeta de crédito, ya que la tarjeta de crédito es un endeudamiento, un mecanismo de deuda, pero como aquí dice que no debo deberle nada a nadie, a pesar de que los han llamado desde los ciertos bancos para dársela, no lo quieren. Tampoco aceptan ningún tipo de ayuda de bancos como para pedir un crédito para vivienda, no lo quieren. Y no aceptarían tampoco un plan de vivienda dado, por ejemplo, por el Estado, los cuales son siempre los más accesibles para el común, y a pesar de que es para un hogar con las ventajas que tiene el crédito para poder adquirir una vivienda, entonces este tipo de persona dice, no hay que aceptarlo, porque no hay que deberle nada a nadie. Yo recuerdo, estando una vez hace un tiempo, en una clase, la estaba dando un cristiano, y el tema era sobre la libertad financiera, de cómo manejar el dinero. Y una de las cosas que enseñaba categóricamente era esto, lo que estoy diciendo, que la Biblia prohíbe la deuda. Los cristianos no deben tener ningún tipo de deuda.
Entonces, tener una deuda era síntoma de tener una vida desobediente a Dios. Es esto así. Recuerdo en aquel momento era soltero, no tenía cuenta bancaria, y bueno, gracias a Dios no tenía la oportunidad de estar en un púlpito, porque eso se me grabó, nunca se me olvidó, y cuando yo veía a alguien, un cristiano, con tarjeta de crédito, yo pensaba mal de él. Y si yo escuchaba a alguien que agradecía a Dios porque por cierto privilegio le dieron una casa y la está pagando y fácil cuota, no, esa casa se la dio el diablo, pero no se la dio Dios. Pero más allá de podernos reír o no, y gracias al Señor, como le dije, no tenía esa oportunidad tanto en un púlpito y de mirar mal a los cristianos que hicieran esto. Aquí lo que tenemos que entender es si eso tiene validez de parte de la palabra de Dios, porque deberíamos cumplirlo. O si quizás no es, o quizás es un mal entendimiento de estos versículos. Y si es un mal entendimiento, ¿cómo debemos entenderlos entonces? Eso es lo que, con el favor de Dios, quisiera aclarar en este primer punto. Pedir préstamos, tener tarjeta de crédito, inclusive adquirir algunas deudas, como les dije ahorita, son vistas como señal de pecado, como señal de desconfianza en Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las deudas? ¿Qué dice? Lo prohíbe la palabra de Dios. Es importante entender este principio a la luz de toda la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, que precisamente es el ejemplo que debemos tomar en cuanto a la regulación del pueblo de Dios más específica que podemos tener en toda la palabra de Dios, nosotros, hermanos, vamos a ver que el endeudamiento y el prestar era legítimo entre los israelitas. Por lo tanto, para empezar, no se puede ver todo tipo de deuda como pecaminosa o incorrecta. En la ley de Dios existen, y para el pueblo de Israel, en la teocracia de Israel, existían prescripciones que regulaban el endeudamiento, pero no lo prohibían. Habían prescripciones que lo regulaban. Y de allí debemos sacar los principios para el uso de nuestro dinero hoy en día, o inclusive si alguno se ve en la necesidad de tener que entrar en un endeudamiento. Una de las primeras cosas que vamos a ver es en Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Miren lo que dice. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Después yo voy a explicar luego cómo debemos entender el término de usura. Vamos a explicarlo. Usura, hoy en día, el concepto de usura es cobrar un interés excesivamente elevado. Como algunos, en este caso voy a tomar datos de ciertos economistas, dicen que la usura viene siendo cuando una persona impone sobre una cantidad de dinero el interés que sobrepasa el 50%. Ya cuando pasa el 50% se está cayendo en usura o el delito de usura. Entonces, si le puedes poner a un cierto dinero una cantidad menos de ese porcentaje, entonces no estás cayendo en el pecado de la usura, sino que es válido. También otros dicen que el término o la terminología usura ha tenido evolución y cambios en el tiempo. Anteriormente no se le decía interés, sino que se le decía usura. Cualquier tipo de ganancia, si sea mínima,
a eso se le llamaba usura, no en el sentido negativo, sino que era la descripción de la transacción, que con el tiempo llegó a cambiar para hablar de interés como lo legal y de usura como ya el delito. Eso es básicamente lo que pude encontrar con respecto a estos términos. Pero más allá de eso, vemos que en la prescripción de la ley de Dios al pueblo de Dios, notamos que el préstamo y el endeudamiento era algo cotidiano. Porque Moisés le dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, no le prohíbe la acción. Aparentemente era legítimo. Lo que le prescribe o le advierte es, no te comportes de manera usurera con él. Otra porción, Levítico capítulo 25. Siendo que estamos hablando de la teocracia de Israel, Dios le prohibía a los israelitas cobrarle cualquier tipo de interés a uno de su propio pueblo que cayera en la pobreza. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando que a veces algún israelita podría por cualquier razón caer en pobreza y que él buscaría la ayuda de su hermano israelí? Estamos hablando de su compatriota. Entonces Dios prescribía la manera como él debía tratar al pobre, y una de las maneras era que le prestaras, y estaba prohibido cobrarle cualquier tipo de interés al compatriota o al hermano israelí en este caso. Capítulo 25, versículos 35 al 41. Dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Entonces vemos acá también que era una obligación para el israelita ayudar a su hermano que había empobrecido. Ojo, le prescribe que no lo tratara con una servidumbre exagerada, pero sí podía venderse a él y hacerle unos ciertos tipos de trabajo. Probablemente le pediría un dinero prestado, él se lo iba a dar y él entonces le pagaría con trabajo o le pagaría el dinero luego. Pero vemos entonces acá que en la ley de Dios se le permitía a los israelitas prestar, y también al israelita que tuviera una condición pedir prestado. En este caso a su hermano. Se le prohibía que le cobrara interés, se le prohibía que le cobrara algo de más de lo que le había prestado. Esta misma situación se vio lamentablemente. Nosotros estamos viendo la historia de Israel con la división del norte y el sur. En la historia de estos dos reinos, cae el reino del norte con Asiria, cae después el reino del sur con los babilónicos, duran 70 años en el exilio, y luego el rey Artajerjes, eso se ve en Nehemías y en Esdras, permite que los judíos devuelvan a sus tierras. Pero en esa devolución, entonces obviamente eran esclavos, están volviendo a repoblar el país, están volviendo a construir todo, y resulta que habían unos degenerados israelíes que, a pesar de la misericordia, estaban cobrándoles impuestos de más a sus hermanos pobres y que venían empobrecidos. Eso lo vemos en Nehemías capítulo 5. Está luego de Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículos
1 al 6. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Por qué hubo clamor? Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Dice Nehemías, versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. El enojo de Nehemías va porque el rey de Persia, que en este caso es Artajerjes, le permite a Nehemías que construya de nuevo su país y lo pone como gobernador vasallo sobre su pueblo. Obviamente Nehemías coloca gobernadores en todo el territorio para que vayan dirigiendo los asuntos económicos y políticos de la nueva reconstrucción del país. Pero estos gobernadores fueron unos usureros y fueron unos desconsiderados y comenzaron a cobrar impuestos sobre las cosas que ellos estaban haciendo. Tanto que ya se estaban vendiendo ellos mismos y no había posibilidad de pagar los intereses, ni el impuesto, ni ninguna de las cosas que estaban haciendo. Eso lo acabamos de leer y ese es el resto del capítulo. Por lo cual Nehemías se enojó y fustigó a estos hermanos judíos. Bueno, se decían hermanos, pero se comportaban peor que Artajerjes, que había tenido misericordia en dejarlos de volver a su país. Entonces, por aquí vemos nuevamente que el endeudamiento era permitido, el prestar también era permitido, solo había una prescripción de cuando tu hermano fuera muy pobre, debías prestarle sin cobrarle nada de interés. Dios también hizo serias advertencias por rehusar prestar a su prójimo necesitado. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Sí podemos comprender cuando dice: cuídate de que cuando veas el año cerca, el año séptimo, no lo mires con malos ojos. ¿Se recuerdan la ley del jubileo? Que cualquier deuda era cancelada y debía ser devuelta. Entonces, si quedaba un año para el jubileo, no, porque si le presto ahorita no me va a durar nada el préstamo, se va a cancelar. Entonces Dios dice: si haces eso, te voy a castigar. Lo vas a ayudar siempre. Ayudarás a tu hermano pobre siempre. Y hay una promesa: yo te voy a bendecir mientras tú sigas mi palabra. Entonces, hermanos, seguimos viendo que Dios permitía el endeudamiento y el préstamo. El Salmo 37, 21, no lo busquemos, dice: el impío toma prestado y no paga.
No pagar es ser considerado a un impío. Mas el justo tiene misericordia y da. Es decir, si presta. El versículo 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. El Proverbio 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. El bien que él ha hecho se lo volverá a pagar. Ya sea que reciba la deuda a quien se le prestó y él le pague, dice la Biblia, pero Dios igual también te va a pagar. Una bendición que Dios ponía para aquellos que fueran generosos, que de alguna manera tenían cierta abundancia y entonces tuvieran la mano libre para ayudar a aquellos que tuvieran en necesidad. Estos pasajes y muchos otros, hermanos, muestran que el pedir préstamo y prestar era corriente y permitido al pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo aprobó de manera implícita este principio. Vamos a buscar Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6. Mateo capítulo 5, versículo 42. Dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti, ¿qué? No, hermano, léalo. No se haga el loco. No. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo rehuses. Lucas capítulo 6. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. ¿Y qué? Prestad. No esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esto también da como una cierta definición del enemigo, porque no es un enemigo de muerte, porque el hecho de que le pueda prestar supone un vínculo que hay para que él esté necesitado y yo le preste. Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender acá es que la palabra de Dios toma como legítimo que hay momentos donde se puede pedir prestado y donde es legítimo que nosotros prestemos. En algunos momentos será para no cobrar con interés, en otros momentos se puede usar. Ya que en el Antiguo Testamento había una diferencia entre el préstamo caritativo, que era para el pobre, para que saliera de la situación donde él estaba, y había otro préstamo con motivaciones comerciales. A ese sí se le podía poner un interés, ya que al prestarle ese dinero, esta persona iba a hacerlo como un momento de inversión. Y como él iba a ganar dinero, era legítimo pedir una parte de esa ganancia. También, no lo vamos a buscar por razón del tiempo, Dios le había dicho que a todos los extranjeros le cobraran interés, ya que por la riqueza con que Dios y la abundancia bendecería al pueblo, los extranjeros venían a comercializar. Entonces, eso lo vimos con el reinado de Salomón precisamente. Entonces Dios le dijo al extranjero, como él viene a comercializar, sí, a ese préstale y préstale con interés. Entonces por aquí vemos más la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos, que es una práctica legítima. Ahora la salvedad. No significa que es legítimo pedir prestado para cualquier cosa. Para esto, inclusive usted no necesita saberse todo el Antiguo Testamento, usted lo que necesita es tener sentido común. Cualquier persona con sentido común básico le va a decir
que no pida prestado para un gasto innecesario. Por ejemplo, pedir prestado para un viaje de placer es una necedad. Pedir prestado para comprar ropa. Pedir prestado para comprar un televisor nuevo, porque es más grande. Pedir prestado para comprar un celular. Endeudarse por eso. Pedir prestado por ese tipo de nimiedades no es legítimo. Y que a veces no te alcance el dinero, no le culpes a Dios, es culpa de tu insensatez. ¿Para qué cosas sí se puede pedir prestado? Para vivienda, por ejemplo, que no tienes y hay una oportunidad de endeudamiento que te da capacidad para pagar y que no tienes casa. No es que ya tienes casa y quieres más casas. Es una necedad. Es usura también. Para salud, una emergencia y hay que gastar un dinero si no se muere, endeudamiento. Podemos hacerlo. Para una inversión comercial, aquellos que son comerciantes, probablemente para reparar la herramienta del trabajo, la máquina, o porque va a servir luego de un buen estudio y sabiduría y sabiendo lo que se va a hacer, se puede invertir ese dinero y va a ser para aprovechamiento mío y de otros. Eso es legítimo, hermano. Es legítimo que puedas buscar a alguien, ya sea la entidad gubernamental o financiera o bancaria, o inclusive un hermano pudiente al cual tú le puedas plantear un caso donde te pueden ayudar y entonces van a hacer algo que te ayude. Es legítimo hacerlo. Debes tener humildad para también saber recibir un no por respuesta y no ya condenar al hermano porque si no podía. Es legítimo que tú ayudes. En momentos le dirás al hermano, puedes decirle al hermano, me lo devuelve cuando te salga de esta situación sin ningún interés, o si es por algo de comercio, una relación, una sociedad, hermano, vamos, yo le puedo financiar ese proyecto. Es legítimo. Así puede tener usted libertad. El literalismo que toma en Romanos 13, que no se puede tomar ningún tipo de deuda, no es correcto, ya que básicamente toda la vida se desarrolla en una deuda. Por ejemplo, las personas que dicen que no se endeudan con nada y que toman literalmente este versículo, deben por lo menos cortar la luz y el agua de su casa, ya que se trabaja por el procedimiento de endeudamiento. Yo pago al final de mes lo que me gasté en el mes. Yo no pago 1,000 bolívares de luz para el mes de febrero. Usted no paga nada por adelantado. El agua que le llega, usted paga lo que se gastó en el mes. Entonces usted todo el tiempo está en un proceso de endeudamiento y de pagar. El otro punto también es que lo que le dice Pablo y lo que todo cristiano debe tener en cuenta es que debe ser responsable ante sus acreedores y hermanos pagar. La situación particular que vivimos puede que ponga a muchos o nos ha puesto muchos en un aprieto que no se puede cumplir con los compromisos momentáneamente. No se esconda. Hable con su acreedor. El 95, por no decir el 99% de los acreedores acepta que le den la cara por lo menos. Mire, por la situación no he podido honrarle el compromiso. Quiero decirle que estoy avergonzado, pero yo no me he olvidado. Yo le voy a pagar. Yo le estoy pidiendo a mi Dios para pagarle. Sea diligente, ruegue a Dios y usted va a ver la bendición de Dios. Y en ese sentido, pague al que le debe. Y eso entonces lo he dicho porque sé, sobre todo, parte de lo que la palabra de Dios nos está enseñando y regula toda nuestra vida. Y en esta situación particular, sé que algunos han tenido la necesidad de recurrir a la deuda, no por algo necio, sino por algo necesario, y a veces con su conciencia como que, pero es que esto lo prohíbe Dios, y entonces no puedo, no debería. No.
simplemente podemos honrar nuestros compromisos siempre y cuando fue por una situación que Dios sabe que tenías que incurrir. Ahora, si fue por una necedad, usted entonces debe arrepentirse a Dios. Dios mío, perdóname por mi necedad. Buscar humillarse ante su acreedor también, pero igual honrar el compromiso y pagarle. Decirle, mire, yo sé la deuda y yo voy a pagarle. Y después de pedirle a Dios el dominio propio para no incurrir en ese pecado de nuevo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, algunas cosas para terminar. Todo eso que acabo de decir, sumando las otras deberes que Pablo nos ha descrito, ¿son posibles cumplirlas, hermanos, según el principio que le acabo de decir? Que tengamos presente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estando conscientes de que ante Él le tendremos que rendir cuenta, entonces eso nos equipará, nos motivará y nos dará la fuerza suficiente para cumplir con nuestro deber. Como usted ve, la razón para la vida práctica es teológica. Él lo dice en el versículo 11, esto, todo lo que les he mandado, conociendo el tiempo, apercibiéndose de la era en que vivimos, versículo 11, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Ya Pablo está hablando de manera metafórica. Él dice que hay un tiempo, una era. ¿Cuál era? La era actual, la era de la caída, la era hasta que se cumpla que venga Cristo de nuevo. A esa era él le llama la noche también. Es lo mismo. La noche o la era está avanzada. Se acerca el día. ¿Qué es el día? El día que Cristo el Señor venga. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Esa era es caracterizada por la noche y es caracterizado por tinieblas. Es lo mismo. Pero no, él dice, y vistámonos de las armas de la luz. A pesar de que vivimos en esta era, a pesar de que es una noche y que está avanzando, nosotros no somos de esta era, nosotros no nos vestimos de tiniebla, nosotros nos caracteriza el vestirse de luz. El vestirse de luz es manifestar el carácter del día. ¿Y qué es el día? El día que Cristo viene. A pesar de que estamos en la sociedad, es una era de tinieblas, es oscura, nosotros no nos comportamos como la sociedad se comporta. Nosotros somos un pueblo santificado y diferente que manifiesta la luz del día, que manifiesta la realidad que ante a su Señor verdadero le rendirá cuentas. Esa es la motivación, hermanos, para entonces tener dominio propio. Versículo 13. Andemos como de día, nuevamente, ¿qué es día? La venida de Cristo. Andemos como si Cristo estuviera aquí, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo o vestidos del día, y no proveáis para los deseos de la carne o vestidos de tinieblas. Es representativo los pecados que Pablo nombra aquí. Él habla de glotonerías y borracheras. Es interesante que en la sociedad romana, tú lo puedes buscar en los datos sobre cualquier historiador, en la sociedad romana, a donde Pablo está escribiendo que viven estos cristianos, había una cena que se llamaba la Eranos, una ética social que básicamente asistían las personas y por lo general se hacía en casas privadas o lugares públicos. La financiaba más que todo el dueño de la casa, que era un hombre rico, e invitaba a sus socios comerciantes y a veces algunas personas que no tuvieran la misma capacidad económica también asistían. Se reclinaban en un triclinium
o una manera así como semiacostada, recostando el codo, en forma de U. Todos los comensales estaban casi mirándose de frente y los esclavos servían las delicateces y exquisiteces en la noche, y todo el mundo allí conversando ya fuera de filosofía, de leyes, de comercio, de lo que fuera, pero una manera donde según el orden como se sentaran, según la comida que trajeran, a veces era como un picnic, cada quien traía algo, era un momento donde la ética social del momento se daba para inclusive ufanarse de cuán poderoso económicamente era yo, porque traía las exquisiteces que las del momento. Estas fiestas o estas cenas terminaban en glotonería. Dicen algunos historiadores que también estas casas tenían un sitio llamado el vomitorium. No necesita traducción, ¿verdad? Ya que se servían tantas delicateces y la persona comía y comía y comía, se iba, pedía permiso al vomitorium, habían hojas, habían plumas, creo que de ganso o de pavo real, donde la persona podía ir a provocarse el vómito para seguir comiendo. Un total acto de glotonería. También se servían los vinos exquisitos, y cada vez que se estaba pasando, a veces unas de esas terminaban en horas, entonces terminaban en borracheras, glotonerías y orgías. Es por eso que Pablo les llama la atención a los de Roma: no se comporten como la ética social, no actúen de esa manera, no participen de ese tipo de escenas, absténganse de eso, no estén donde estén bebiendo. La glotonería y la borrachera son pecados representativos de una persona que es licenciosa. Es interesante que la glotonería está relacionada con la lascivia. Por lo general, alguien que no tiene control sobre las cosas que come, no tiene control sobre los pecados sexuales. Porque es el mismo principio, yo soy permisivo, es que eso me provoca. Me provoca comer, me lo como. ¿Te hace daño? No importa, después de un gusto, un disgusto. Esa misma actitud que a veces nos puede dar risa es la misma con el pecado sexual. Lo cual Dios condena. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los blasfemos, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes. Una persona que tiene ese tipo de libertades y falta de dominio propio está manifestando su carácter de las tinieblas. Y el principio no es que es la borrachera o no es que era el acto íntimo, ya que en el matrimonio es aceptado. Es simplemente el principio que está detrás de todos esos pecados es la falta de dominio propio, los de la luz son caracterizados por eso, ya que son capacitados por el Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo es a Pablo le dice a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una característica de alguien que vive a la luz del día, ya saben qué es luz y saben qué es día, es que es sobrio y tiene dominio propio. ¿Por qué hiciste eso? Ay, ¿qué me provocó? Tito capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 hasta el 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿Ve que es el mismo mensaje que acabo de dar? Dios se manifestó en su gracia, no para que diga como dicen muchos, yo estoy libre de la ley, yo hago lo que yo quiera. Es un impío, alguien que vive como quiere, no es cristiano, no es de la luz, es de las tinieblas. Y esa gracia se mostró para que nosotros renunciemos a la impiedad, renunciemos a los deseos mundanos, vivamos de manera justa, piadosa y sobria. ¿Y cuál es la motivación? Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de Cristo. La misma motivación. Entonces, hermano, usted tiene un hábito, o podemos estar pasando por un hábito, un hábito, una cosa que es que no encuentro cómo dejarlo. ¿Qué necesitaré? Terapia, pastillas. ¿Qué necesita, hermano? Estar consciente que Cristo viene. Consciente de que Cristo viene. Ya que la actitud licenciosa, permisiva, es la característica de alguien que no tiene en cuenta a Jesucristo, porque no le va a rendir cuenta de nada. Tener cuidado, hermanos, con la actitud licenciosa y permisiva. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cuando su Señor venga le halle que haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mire que empieza pensándolo, mi Señor ¿qué? Tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. ¿Y a qué, hermano? A comer, a beber y a embriagarse. Ser licencioso. ¿Por qué él es licencioso? Porque él dice, Señor, ese no viene ahorita. Él no viene todavía. Hagamos fiesta. Versículo 46. Versículo, mi Señor, los criados y las criadas a comer, a beber y a embriagarse. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, ¿cómo, hermanos? Y le pondrá con los infieles. No está diciendo que es un cristiano carnal que no va a recibir casi recompensa en la venida de Cristo. No, está diciendo que es un impío que será condenado. ¿Sí lo ves? Es muy importante que lo entendamos así, para que el Señor, con su misericordia, en verdad nos dé la conciencia de que la segunda venida de Cristo es inminente. Hermanos, Pablo hace 2000 años dijo, la noche está avanzada, la noche se acerca, el día viene. Han pasado 2000 años, nosotros con más prontitud deberíamos estar así. No solamente así, sino desear como en Apocalipsis, sí Señor, ven pronto. El Señor entonces promete, recuerde lo que estamos viendo en la historia de los reyes, que Él castigará y condenará a aquellos que viven así. Terminemos con 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 1.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4, mire eso. Mas vosotros, hermanos, ¿no estáis en qué? Lo que está diciendo Pablo en Romanos 13. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Él dice, la segunda venida de Cristo va a ser como ladrón. Es sorpresiva. Sorpresiva y como ladrón para el que no lo espera. Nota el mensaje. Pero nosotros no estamos en tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Vivir en la oscuridad. ¿Qué es eso? Vivir en esta era. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Será una realidad en mi vida que no soy de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Otra vez, vida licenciosa. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos en la coraza de la fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esa gente de la noche, esa gente de las tinieblas, esa gente que va a venir como ladrón en la noche, la venida de Cristo, está reservado ¿para qué? Ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hemos estado haciendo durante esta mañana. ¿Qué necesitas para evitar la vida licenciosa? Arrepentimiento. Si no eres cristiano. Y si eres cristiano, si hay algo que tú puedas decir, frase común, que tengo una atadura privada, ok, seamos misericordiosos de que a algunos hermanos les cueste en ese proceso de santificación, les cueste dejar ciertos hábitos. Pero eso no significa que no tiene esperanza. O que le digamos, no, tranquilo, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. No. Lo que necesitas es estar claro con respecto a la segunda venida de Cristo. Que ante Él le rendirás cuenta. Y según la palabra de Dios, y tú verás si la atiendes o no, como le pasó a los reyes del norte y del sur, es suficiente para motivarte y ser libre de las tinieblas. De las tinieblas. La segunda venida de Cristo. No vivir así es manifestar que eres de la noche, que eres de las tinieblas, que eres para ira. Amado Señor, tu palabra, Padre, ha sido expuesta a nosotros. Y en este momento, Señor, te pido que puedas hacer lo que ningún hombre puede hacer. Y es producir el fruto espiritual en la vida de los oyentes. Cuando tú desees, Padre, convertir a los impíos y santificar a tu pueblo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, por favor, para que nosotros, Señor, manifestemos en nuestro carácter que somos de la luz, del día, vistiéndonos del Señor Jesucristo. Padre, trae convicción de pecado, de juicio a aquellos que no te conocen. Y que, Señor, puedan venir al arrepentimiento
para que comiencen a desechar las obras de las tinieblas y comenzar a vestirse ahora de la luz. Y al mismo tiempo, Señor, a aquellos que hemos incurrido en el pecado y que a veces opacamos la luz que has puesto en nuestra vida, desechemos las obras de las tinieblas y tengamos bien claro, Señor, el retorno ineludible de nuestro Salvador Jesucristo. Y vivamos, Señor, dignos de ese retorno, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén.